Buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de trabajo social. Yo soy Yaris Jimena Torres. Zaida Patricia Huila Valencia. Y en esta ocasión les vamos a hablar de cómo surgió el trabajo social. Y mirar cómo surgió el trabajo social a medida de los tiempos para llegar a conocer qué tan importante fue. Esperamos que nuestro trabajo sea muy útil para ustedes y les ayude a comprender cómo nació esta gran carrera, ¿Cómo nació la asistencia social? Bueno, es bien sabido que ninguna profesión nace de la nada y el trabajo social no es la excepción. En este video abarcaremos el génesis de la carrera, que se especializa en socorrer a todo aquel que requiera. Se puede entender que a medida que se fueron dando algunas necesidades de la vida cotidiana del hombre, fue naciendo el trabajo social y se nota que esta ayuda se transformó en una profesión. Bueno, voy a hablarles un poco sobre el comienzo de la asistencia social. Como podemos ver, el objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades, y lo habitual es que la asistencia social se desarrolle a través de instituciones del Estado o de organizaciones no gubernamentales. Bueno, sin embargo, la asistencia social y ayuda social convirtió el trabajo social en disciplina científica, pero con unas características diferenciadoras respecto a otras áreas de conocimiento. Su aplicación y retroalimentación constante entre teorías y prácticas, es decir, actuar mediante el estudio previo y así poder llegar como a comprender para finalmente transformar. Ahora bien, pude comprender que en la antigua China el ayudar se convertía en un acto de amor. ¿De amor por qué? Por estar en paz y en armonía con el universo. Entonces, el maestro Confucio tenía un principio que se trataba de no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Eso significa que, en pocas palabras, damos lo que recibimos. Entonces, ¿por qué no ayudar a otros si en algún momento puedo ser yo quien necesite esa asistencia, verdad? En la antigua China se buscaba una armonía con el universo y una de las normas más antiguas era la de Confucio. Para él, la piedad de los pobres era más importante que el agua y el fuego, y la limosna era la fuente de la sabiduría. O sea, que en la civilización china se ayudaba no por fraternidad, sino que se requería paz con el universo. Asistencia social en la antigüedad, podemos concluir con tres cosas. Una es que a veces la asistencia social se daba por carácter político, netamente político, y solamente el Estado era el encargado de socorrer a quienes lo necesitaban. Otra es que en un principio se daba por una fraternidad. ¿Por qué? Porque se necesitaban los unos de los otros, más que ahora, para poder sobrevivir. Tercero, quienes creían en el amor, ya sea un amor muy grande por mí mismo. ¿Por qué? Porque sé que ayudando a otro podré obtener algo a cambio, o ya sea por un amor que va más allá de los egoísmos. La ayuda social en la Edad Media. Bueno, en la Edad Media, la atención a las personas necesitadas giraba en torno al principio de la caridad, aunque no es el único. También se encuentra la ayuda en las iglesias, en las instituciones de fraternidad y cofradía. También quiero hablarles un poco sobre la economía señorial agrícola, también conocida como feudalismo. Se desarrolla durante la Edad Media, cuando aparece este nuevo tipo de sistema económico y se disuelve en la familia como único medio de sustento. Lo que ocurre es que se forman dos nuevas clases sociales: el señor, que es la persona que consiguió apropiarse de un terreno lo suficientemente amplio como para prestarlo a las otras clases sociales, y los campesinos, y cobrarles por dejar que los cultiven, o convirtiéndose al campesino en casi un esclavo. El campesino vasallo era la mayoría de la población, eran quienes cultivaban las tierras del señor, su vida era prácticamente mediocre. De esta forma, el sistema económico evoluciona para apartar al individuo que trabaja solo para sí y se une aún siendo los mejores trabajadores de los feudales. En la economía urbano-artesanal, la base de la actividad económica se vuelve la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ahora se agrupan en grandes cantidades en las ciudades para llevar a cabo un nuevo comercio. En la economía urbano-artesanal,
la base de la actividad económica se vuelve la ciudad. Es decir, que las grandes masas de personas se agrupan para dar por resultado un nuevo estilo de comercio en las ciudades. Con este nuevo estilo de economía se da una división en el trabajo que también la hace mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque ahora la población se divide en dos, quienes están en el plano de la ciudad y quienes están en el plano campestre. Bueno, entonces voy a hablarle un poco de la ayuda social en los gremios. Bueno, entonces en la historia humana los gremios han existido casi desde su inicio y más especialmente desde los primeros orígenes de la civilización, cuando las personas comenzaron a especializarse en determinadas tareas sociales como era el pastoreo, tejedores, alfareros, agricultores, sacerdotes y médicos. Bueno, desde la antigüedad en la civilización de todas partes del mundo han existido la práctica de que las personas de un mismo gremio se asociaran a formar corporaciones para reglamentar y ordenar el ejercicio de oficio. También existen registros de ellas entre los constructores de pirámides, en obras en antigua China, Egipto, India y Persia y en otras partes, así como en la antigua Roma, en Europa y en los imperios aztecas o incas de América, los cuales solían reglamentar la práctica de tales oficios. En el medioevo, la ayuda pública también se presentaba por medio de las órdenes religiosas y una de estas órdenes también era la limosna. Entonces, ¿cuál era el fundamento que usaban? El fundamento era que siendo rico se necesitaba ayudar a los pobres para poder obtener la salvación y librarse del castigo divino después de la muerte. Entonces, más adelante vemos cómo citan de que el rico necesita del pobre para la salvación y el pobre necesita del rico para poder vivir. El pobre necesita de estas limosnas. Ahora, la asistencia social en un contexto capitalista. Bueno, la asistencia social históricamente ha estado ligada a unas problemáticas que son la pobreza y la desigualdad. Pero la pobreza, tanto su generación como eventualmente su atenuación de la misma, no pertenece al campo de la asistencia social, sino al campo de la economía. Y la economía expresa el proyecto político que se despliega por un periodo determinado. En consecuencia de todo esto, resulta necesario hacer una referencia al capitalismo. Las organizaciones de caridad pueden formarse como fideicomisos, como una sociedad o como una asociación. Una organización de caridad debería ser diseñada para permitir una suficiente flexibilidad. ¿Para qué? Para poder obtener propósitos en cambio de las circunstancias legales, ya sean sociales, económicas y también medioambientales y políticas. Ahora, la división social que se marcó en el medioevo fue bastante profunda. ¿Por qué? Porque hubo una gran diferencia entre los vasallos y los señores feudales. Pero para entender todo ese contexto de lo que ocurría en el medioevo es muy importante conocer los ambientes sociales, las costumbres y muchos otros factores que influían en la sociedad de ese momento. Ahora, en el medioevo, la iglesia tuvo mucho poder y su influencia era bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Se decía que quien no ayudaba a los pobres no merecía el cielo y por ende estaba condenado al castigo eterno después de la muerte. Y ahora bien, el pobre dependía del rico de cierta manera por sus limosnas y sus contribuciones monetarias. Y el rico dependía también del pobre para poder obtener la salvación más adelante. De hecho, en los antecedentes europeos se deja muy en claro que la asistencia social hubo un tiempo en el que la iglesia era su mayor proveedor. El mayor proveedor ya sea en el campo de credibilidad, en el campo incluso económico, porque ya les había comentado un poco del papel que tomó la iglesia como feudal. La asistencia social en la Europa de hoy. Bueno, como sabemos, el trabajo social en Europa estaba enfocado en grupos con problemáticas comunes donde se le ayudaban a superarlas, y además en el centro desde su inicio se han podido identificar elementos que tienen relaciones directas con el desarrollo del trabajo social con grupos, ¿no? También tenemos lo que son las competencias profesionales. Ahí se ve la capacidad para trabajar y valorar
de manera conjunta con personas, familias, grupos y organizaciones y comunidades y sus necesidades de circunstancias, ¿no? También podemos planificar, también implementar, revisar y evaluar y practicar mediante el trabajo social con personas, familias, como le decía, grupos, organizaciones y comunidades y con otros profesionales. También debemos apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades y sus puntos de vista. Podemos implementar, actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los sistemas de cliente, así como para las propias y la de los colegas de la profesión. Como podemos ver, las competencias básicas se refieren a los comportamientos que deben mostrar los trabajadores, asociados y a conocimientos de índole formativo, como son las capacidades de leer, de interpretar textos, aplicar sistemas numéricos y comunicación verbal y escrita. Bueno, estas competencias prácticamente se adquieren gradualmente a lo largo de la vida, así como por la educación formal, y en este tipo de competencias la que más se destaca es la comunicación verbal y escrita. Bueno, en razón a que al establecer las relaciones con cada una de las tareas ocupacionales, se vislumbran que muchas de las funciones que se ejercían irán en torno al desarrollo de estas competencias, especialmente con énfasis en la elaboración de proyectos, presentación de propuestas y ante diferentes auditorios. Los trabajadores sociales realizan su actividad profesional en distintas áreas, entre las que podemos mencionar las siguientes. Tenemos la asistencia, la prevención social, la promoción, educación, mediación, arbitraje, rehabilitación y también incluiremos la gerencia y administración. A su vez, el trabajo social es conocido como una de las profesiones más sólidas, pues los asistentes sociales ejercen un papel fundamental en las crisis humanitarias o como las podríamos conocer trabajando con grupos de refugiados. Bueno, Vicente de Paul fue uno de los precursores de la ayuda social organizada. Supo organizar la motivación religiosa de la acción con la eficacia organizativa, enfrentando la trilogía de la peste, la guerra y el hambre. Se inicia y se alza la obra de Vicente de Paul. Tardó muchos años en llegar hasta el clamor de los pobres, pero cuando lo hizo comprendió claramente que aquello que luego expresaran en uno de sus lemas pasa del amor efectivo al amor efectivo. Vicente de Paul había tenido ya una profunda conversación y se siente guardián de sus hermanos y poco a poco emprende una creciente actividad a favor de los necesitados. Al respecto decía que los pobres que se multiplican todos los días, que no saben a dónde ir ni qué hacer, digamos, constituyen mi peso y mi dolor. La creación de la primera escuela de asistencia social. A pesar de todos los antecedentes, se podría pensar que Estados Unidos fue el promotor de esto, pero no, fue en Holanda donde se creó la primera escuela de asistencia social en el mundo. Para ser más específicos, ocurrió en Ámsterdam en 1899, donde comenzó a funcionar como una escuela que tenía por finalidad promocionar formación metódica, teórica y prácticas a quienes desearan dedicarse a ciertas labores importantes en el campo del servicio social. Esta escuela ofrecía cursos de 2 años, combinando estudios teóricos, especialmente sociológicos y de legislación social, y con un entrenamiento bastante práctico en el servicio. Bueno, la realización de todo este proceso, de toda esta investigación, me pareció bastante importante porque como futura trabajadora social podemos primar la importancia de saber cómo se debe eso a lo que futuramente nos vamos a dedicar y de qué manera lo hacían anteriormente, cómo se brindaba la asistencia. Y pues pienso que es un trabajo muy bonito y pues tocaría esperar a ver con qué más nos sorprende esta maravillosa carrera.